Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. Por favor, vayan y contagien, vayan y vacúnense, eviten el contagio. I kicked everybody's out. Excuse me. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Excuse me. You know, you're supposed to cough into your elbow. A mí no me tiembla la mano, ni cuando escribo, ni cuando acaricio, ni cuando golpeo. Hola a todos y todas, gracias por acompañarnos una vez más en Podcast Cambalache. Bueno, en esta ocasión estamos trayendo una nueva sección especial, una sección sobre la política exterior argentina. Vamos a comenzar hoy viendo lo que fue el peronismo inaugural y su política internacional. Y para ello contamos con la presencia de Sebastián Izquierdo, un amigo de la casa, quien nos va a iluminar al respecto. Bueno, Sebastián, para comenzar me gustaría preguntarte, bueno, ¿en qué contexto internacional y en qué contexto local asume Perón en el 46? Y cómo se desarrolla, ¿no?, este contexto hasta el 55, donde es derrocado. Perón asume el 4 de junio de 1946, marcado profundamente por lo sucedido el 2 de septiembre de 1945, que es la finalización de la Segunda Guerra Mundial. El mundo se divide, como lo dijeron tanto anteriormente los nazis, Goebbels, Goering y demás, y después Winston Churchill, en un telón de acero. El mundo se divide en dos concepciones completamente diferentes en lo político, en lo económico y lo social, y quedan distribuidas en dos ciudades que son, digamos, la patente de corso de cada una de esas ideologías. Moscú, como la capital del socialismo, una intervención económica absoluta, y en el campo político una estructura enmarcado dentro del Partido Comunista, el PQS, que controla todos los ámbitos de la vida nacional. En cambio, la concepción que tiene capital en Washington es una concepción inequívocamente liberal, en donde el Estado no interviene o lo hace solamente en momentos decisivos o estratégicos, sobre todo en el campo militar, y en términos políticos es un parlamentarismo abyecto, que si bien tiene un poder ejecutivo principal, no tiene grandes protagonistas políticos, sobre todo en Estados Unidos de aquel momento. No hay que olvidar que el presidente, luego de la muerte de Franklin Delano Roosevelt, es Harry Truman, un parlamentario del ala derecha del Partido Demócrata, que durante la década del 30 había tenido sus diferencias con Roosevelt y que acepta el New Deal o las políticas devenidas del New Deal, pero que sigue manteniendo una fuerte impronta liberal, que en realidad completa toda la política norteamericana. No hablo del Partido Republicano porque, bueno, incluso en los momentos más duros del 29, el Partido Republicano rechazó el New Deal y, bueno, eso significó la derrota de 1932. Y en el ámbito nacional se deviene una dictadura militar, hay un gobierno que se cae, que se desmorona completamente, que es el gobierno de Ramón Castillo, y bueno, triunfan un grupo de militares encuadrados en distintas organizaciones, algunos en el GO, otros en agrupaciones de oficiales y demás, que tienen una ideología que podríamos resumir nacionalista, católica, anticomunista e intervencionista. No digo fascista, esto lo resumo muy agotadamente, porque si bien hay algunos que tienen ciertas simpatías o tuvieron ciertas simpatías por la Italia fascista y mayormente la España franquista, no son todos. Por ejemplo, uno de Edelmiro Julián Farrell o Pedro Pablo Ramírez o el propio Juan Domingo Perón tienen más cercanías con una visión, si se quiere, más intervencionista como la que hubo en Estados Unidos post-29 como el New Deal, que una visión fascistizante como la puede tener Juan Ábalos o Juan Carlos Goyeneche. Te hago una consulta. ¿Vos creés que esa cosmovisión, digamos, ese posicionamiento ideológico que quizás tenía el GO y Perón después, ¿no?, una vez que ganan las elecciones, condicionó de alguna forma la política exterior que tuvo el gobierno peronista entre el 45 y el 55? Y también te pregunto otra cosa, ya que estamos. Vos decías muy bien que el gobierno, los dos primeros gobiernos de Perón se inscriben justamente en esta salida de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pensás que de alguna forma la conducta que tuvo la Argentina con respecto a la Segunda Guerra Mundial, recordemos que se mantuvo neutral, tuvo profundas consecuencias en
el devenir económico y en la política exterior de la Argentina en la década subsiguiente? Con respecto a lo de la Segunda Guerra Mundial, si bien las revisiones históricas que se han hecho han demostrado ciertas simpatías, incluso antes del 43, antes del golpe del 43, hacia lo que podríamos llamar al eje nazi-fascista. No hay que olvidar que el padre del actual periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, Enrique Ruiz Guiñazú, fue canciller y tuvo posicionamientos cercanos al fascismo o simpatías de alguna manera al eje, sobre todo en el año 41. Hay que pensar que en ese momento se pensaba que la guerra la iba a ganar Alemania. Hasta bien entrado el año 43, la gente pensaba que la guerra la iba a ganar el eje. Pero también hay que nombrar de que Inglaterra quería la neutralidad argentina, por el hecho de que no quería que los alemanes atacaran los convoyes argentinos. Entonces hay que entender desde un punto de vista que no solamente le era funcional al eje, sino a los aliados. Además, Argentina, metiéndose en el bando de los aliados, no iba a hacer mucho más de lo que había hecho Brasil, que había sido mandar varias divisiones que habían, para decirlo de una manera elegante, no la habían pasado muy bien en el frente oriental. No hay que olvidarse que algunas fueron a combatir con los rusos, donde muchos murieron de frío, otras fueron a combatir a Italia, donde fueron utilizadas casi como posto de contra la línea de Monte Cassino y después la línea Sigfrido. Y después, sobre la situación económica, si bien Argentina entra en las Naciones Unidas en el año 46, por pedido de Estados Unidos, porque quiere contar los porotos y quería un poroto contra la URSS, contribuye de alguna manera a tener un fortalecimiento, un nivel de reservas, incluso un importante comercio exterior incipiente de ciertos productos industriales que permitirá ejercer la política ya más dirigida estatalmente y con mayor planificación a partir del año 46. Lo que te preguntaba también, o sea, ¿vos creés que esa conducta de neutralismo de alguna forma condicionó la política exterior de Perón con respecto al Plan Marshall? Sobre todo pensaba en eso, ¿no? Brasil quedó adentro del Plan Marshall, Perón tuvo que reestructurar de alguna forma su comercio con Europa, había cuenta también de que Gran Bretaña era una potencia en declinación, de que la libra se había declarado inconvertible, ¿no? ¿Vos creés que, y también pensando un poco en la teoría del realismo periférico de Judé, hubiese sido una mejor decisión entrar a la guerra, hubiese Perón tomado mejores decisiones con respecto al Plan Marshall que quizás hubiesen cambiado también la historia de Argentina de la segunda parte del siglo XX? En cuanto a si Argentina hubiera entrado en la Segunda Guerra Mundial, no creo que hubiera servido para una posición declaradamente favorable. El ejército argentino en ese momento, después de las grandes revisiones que había tenido en los años 30, la formación militar, digamos, que se había impuesto a partir de la 30, la formación militar inglesa, no tenía un colegio de cuadros de manera notable como si lo tenía Brasil. O sea, no era un ejército tecnologizado como sí tenía el ejército de Brasil, no teníamos unidades mecanizadas, por ejemplo, y la Fuerza Aérea Argentina estaba encuadrada dentro de las unidades militares de tierra, una cosa que, por ejemplo, tenía el ejército peruano, el ejército de Brasil ya tenía una Fuerza Aérea, las Fuerzas Aéreas se quedarán en el año 47. No creo que hubiera sido completamente favorable, pero sí hubiera permitido una mejor relación con las potencias centrales esos primeros años. Y en cuanto al Plan Marshall, no hay que olvidarse que hay dos países europeos que quedan fuera del Plan Marshall, Finlandia y España, por cuestiones ideológicas. Después, esos países tendrán su etapa de desarrollo. España con el plan de estabilización a partir del año 56 y Finlandia a partir del plan general de desarrollo en 53. La Argentina también tendrá un plan de desarrollo que es el plan quinquenal. No digo que haya sido una bota en el desarrollo nacional, pero sí una posible entrada en la guerra un año y medio antes hubiera significado alivianar ciertas cosas que pesaban sobre nosotros. Más sobre todo en lo político que en lo estrictamente económico. Metiéndonos ya un poco más profundo en lo que es la política exterior del propio Perón, ¿cuáles dirías que son los lineamientos generales o las principales líneas ideológicas en el manejo de la política internacional de Perón, ¿no? Esta idea de la tercera posición, ¿cuáles dirías que son los lineamientos principales del manejo exterior de Perón? Los principales lineamientos son un marcado nacionalismo, que hereda también de elementos provenientes de la década del 30, los hermanos Irasusta y demás publicaciones nacionalistas que se empiezan a conformar en esa época. Hablar
no más de una Argentina, digamos, como la colonia favorita del Reino Unido, como se habla en muchos discursos de la derecha argentina en los años 20, sino de empezar a ver una Argentina como líder de la región, y como en algún momento había dicho Pellegrini en el año 1897, nuestro sueño sería rivalizar con los Estados Unidos. Obviamente nunca rivalizamos ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo militar con Estados Unidos, pero era un sueño nacionalista larvado durante el irigoyenismo, que durante la década del 30 tiene una nueva expansión. Y Perón es hijo de eso, es hijo también de ese ferviente anticomunismo que empieza a surgir en las filas militares, y de también una cierta idea de carácter industrialista que, dependiendo del militar, podía variar hacia un mayor militarismo o no. Perón plantea ya la tercera posición en octubre del 46, cuando Beamuglia habla en las Naciones Unidas y dice, básicamente, nuestra doctrina está tan lejos del imperio soviético como del imperio yanqui. Tiene críticas a los dos imperios en el año 46 y 47, y en la crisis de Berlín hay una posición en la Argentina junto con, hay que decirlo también, con la Turquía de Atatürk, que en ese momento Atatürk no gobernaba Atatürk en ese momento, pero estaba bajo los lineamientos de esa Turquía nacionalista, que hablan ya de conseguir un arbitraje que no impida, que no terminando esa paz mundial tan débil que se había sellado en Potsdam. No hay que olvidarse de que hasta que vivió Stalin en 1953 y gobernó Truman, en menor medida Eisenhower, pero mientras que gobernaron esos dos, la tensión en Europa fue total. No hay que olvidarse que las fronteras entre, por ejemplo, entre Italia y República Checa, Checoslovaquia, estuvieron cerradas hasta el 1 de abril de 1953. No hay que olvidarse que prácticamente la tensión era absoluta, y las divisiones que había, tanto soviéticas en la RDA como norteamericanas en la RFA, hablaban casi de un conflicto de manera inminente. Perón también sabe que una nueva guerra mundial daría un nuevo protagonismo a América Latina. Entonces los discursos de esa época muestran de un protagonismo político de la República Argentina que no había tenido en décadas anteriores. Ese tercer posicionismo empieza de alguna manera a tener ecos en el mundo, muy menores todavía. El triunfo de Mao en la Guerra Civil China, la llegada al poder de Abdel Nasser en el 52, o por ejemplo, el gobierno de Pérez Jiménez en Colombia, el ibañismo en Chile. Son gobiernos todos muy distintos entre sí, pero que de alguna manera se dan cuenta en que no se enmarcan ni en el liberalismo ni en el comunismo soviético. Bárbaro. Y para cerrar, me gustaría preguntarte, ¿cuáles crees que fueron los hitos más importantes de la primera presidencia de Perón y la segunda presidencia de Perón en el ámbito internacional, ¿no? Uno para mí de los principales logros que tiene la República Argentina en ese momento es, por ejemplo, como digo, una presencia internacional muy fuerte en el ámbito político. Desde el viaje de Perón a Chile, el acercamiento con Uruguay, el acuerdo de libre comercio con Brasil, el viaje de Perón a Colombia, el acercamiento con México. Se empieza a ensayar, aunque de manera muy difusa todavía, una unión latinoamericana que sirva de alguna manera para poner un muro a los intereses norteamericanos que se quieren inmiscuir en la región. También hay, algunos dicen en el último discurso de Beamuglia en las Naciones Unidas, en el año 1949, lo que sería, digamos, el prólogo del primer documento de los países no alineados. Incluso también hay un intento de pacificación en la guerra de Corea en el año 51, hay un llamamiento a la no intervención norteamericana en el 53 en Guatemala, hay también una condena al golpe que le hace Estados Unidos a Mossadegh en Irán en el 52, ahí se ensaya una condena internacional que no nos olvidemos que solamente la hacen 2 o 3 países en ese momento. Te pongo el ejemplo porque ya es sobre el final del gobierno de Perón, la hacen la Yugoslavia de Tito y la Colombia de Pérez Jiménez. Te hago una pregunta. Muchos autores dicen, bueno, y es bastante importante, ¿no? Me parece, esta visión que tenía Perón de la tercera vía
se consolidó después durante los gobiernos subsiguientes, incluso gobiernos militares que eran antiperonistas. Eso es bastante curioso. ¿Vos creés que hay una línea de continuidad de esta tercera posición en la actualidad, quizás en los gobiernos peronistas de Cristina Kirchner o en el gobierno actual de Alberto Fernández? Sin duda. Lo veo en el sentido de que la doctrina peronista, al principio dice básicamente algo muy claro, que los pueblos deben buscar sus propios caminos, más allá del eslogan político, publicitario, está claramente que los modelos de desarrollo marcados por Moscú o por Washington no se adaptan a la realidad política latinoamericana, dicho desde marxistas como Milcíades Peña o liberales como Luis Alberto Romero. En ese marco, digamos, Argentina encuentra su lugar en el mundo o intenta separarse de las grandes potencias, formar su propio camino internacional, esto dicho por Frondizi o recalcado por el propio Ilia, que reconoce también los logros de la política exterior peronista. Eso se quiebra durante el menemismo, donde hay una alineación completa con Estados Unidos, pero el kirchnerismo vuelve a hablar de esto, sobre todo, me parece, en política internacional, más que Cristina, la gran figura es Néstor Carlos Kirchner, en donde ya de vuelta hay una visión de rearmar un Mercosur, de hacer un acercamiento con China y con Rusia, de una condena a las políticas norteamericanas y demás, que si bien durante el gobierno de Cristina continuó, no tuvo la fuerza ni el liderazgo de un líder como Néstor Carlos Kirchner, o un personaje similar es Hugo Chávez Frías, que también tenía una cosmovisión política internacional. Para concluir, sé que yo soy historiador, pero una frase de Perón que a mí me gusta mucho, que es la gran política es la política internacional. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, por tu tiempo. Iluminaste bastante bien lo que fue el primer y el segundo gobierno de Perón. En los próximos episodios vamos a seguir tratando de la política exterior desde el retorno a la democracia en 1983. Les agradecemos a todos por su tiempo y les pedimos que dejen en sus comentarios, bueno, cualquier duda, consulta, cualquier cosa que les gustaría que hagamos a futuro. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo.